Llegué con una maleta en una mano y una bolsa de regalo en la otra. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa para un 23 de diciembre. No había olor a velas de canela. Nat King Cole no sonaba en el altavoz Bluetooth de mamá. Solo el silencio. Luego la puerta se abrió. «Oh, Evelyn, llegas temprano», dijo mamá, haciéndose a un lado sin abrazarme. Detrás de ella, el pasillo ya estaba lleno de equipaje, 4 maletas nuevas a juego. La voz de Sierra flotaba desde la cocina. «¿Te imaginas que el complejo tiene su propio servicio de mayordomo? Mark lo comprobó, incluso te planchan la ropa». Me quedé en el umbral de la puerta, sin entrar del todo, el pecho apretado por algo que aún no había nombrado. Había pasado los últimos 3 meses trabajando en 2 empleos para pagar mi parte de este viaje, una cafetería estudiantil por las mañanas, la biblioteca del campus hasta el cierre. Empaqué mis almuerzos, me salté los cortes de pelo, envié los $3,000 a Sierra a principios de noviembre, exactamente como ella lo pidió. Papá salió de la sala de estar, aclarando su garganta como lo hace cuando las cosas están a punto de volverse incómodas. «Cariño», dijo, «¿podemos hablar un minuto antes de la cena?». Me sentaron en la mesa de la cocina. El centro de mesa de mamá brillaba suavemente entre nosotros, las pequeñas velas LED parpadeando como si intentaran disculparse. Sierra sonrió, esa misma sonrisa suave y ensayada que había tenido desde que éramos niñas. «Hubo un cambio de planes», comenzó. «Hemos encontrado algunas dificultades con la cafetería. Los números no son los que esperábamos, así que mamá, papá, Mark y yo decidimos que es mejor que no participes. El dinero ya se usó para la reserva». La miré a ella, a todos ellos. Me miraban como si fuera amabilidad. No era la primera vez que me hacían a un lado. No realmente. Cuando Sierra ganó su competencia regional de debate en 10º grado, mamá horneó un pastel de 3 pisos e hizo camisetas que decían, «Futura senadora». Cuando obtuve el papel principal en nuestra obra de teatro de la escuela intermedia, ella aplaudió cortésmente y se fue a la mitad porque Sierra había llamado por algo urgente sobre una tarea. Siempre había cosas más urgentes cuando se trataba de Sierra. 5 años mayor, 5 pulgadas más alta, y a los ojos de mis padres, 5 veces más destinada a la grandeza. Ella era la líder nata. Yo era la silenciosa. Ella hablaba, yo me quedaba al margen. No dolió las primeras veces, no realmente. Te dices a ti misma que están ocupados, que tu turno llegará. Pero ese momento nunca llegó. Cuando tenía 13 años, Sierra se fue a la universidad en la costa este. Recuerdo haberme quedado en el porche, saludando mientras su camioneta desaparecía al final de la calle, pensando que tal vez, solo tal vez, ese era el momento en que dejaría de ser un pensamiento secundario. Estaba equivocada. Sierra llamaba casi todos los días, su voz llenaba la cocina a través del altavoz mientras mamá preparaba la cena. Papá se iluminaba cuando hablaba de seminarios de negocios o concursos de estudios de caso. Ella realmente tiene esa determinación de Carter, decía, asintiendo como si Sierra lo hubiera heredado directamente de él. Movía mis deberes para hacer espacio para su portátil cuando Sierra venía a cenar. Nadie notó cuando dejé de sentarme a la mesa. Pero el abuelo Walter sí lo hizo. Vivía 2 casas de distancia en la antigua casa estilo Craftsman con el columpio chirriante del porche y las persianas azules despintadas. Ese lugar olía a tabaco de pipa y a libros viejos. Olía a historia, como si alguien recordara haber vivido allí. Cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas en casa, no el tipo de ruido que se oye, sino el tipo que te engulle, me escabullía por la parte trasera y caminaba hasta la casa del abuelo. Él nunca hacía un gran problema. Simplemente se movía en el sofá y me entregaba el control remoto. Vacaciones en Roma o Casablanca. Siempre tenía helado de menta con trocitos de chocolate en el congelador. Comíamos directamente del bote, una cuchara cada uno, sin palabras. Otras noches, jugábamos al ajedrez, o escuchábamos jazz, o nos sentábamos en la terraza trasera viendo cómo el cielo cambiaba de forma. «No necesitas estar en el centro de atención, Evelyn», dijo un día. «La gente cree que ahí reside la grandeza, pero a veces los mejores se quedan al margen, hasta el momento que importa». Nunca pronunció el nombre de Sierra, nunca lo necesitó. Cuando cumplí 16 años, me enseñó a conducir.
Cuando me rechazaron del consejo estudiantil, me compró una caja de pintura y me dijo, tienes derecho a pintar tu propia imagen. Y en los peores días, como la vez que mamá olvidó recogerme del entrenamiento porque Sierra necesitaba ayuda con una solicitud de beca, no decía nada, solo me ofrecía un refresco y me deslizaba un cómic sobre la mesa. A veces, el silencio es la forma más fuerte de amor. ¿Era realmente amor de parte de mis padres si solo aparecía cuando Sierra no ocupaba ya el espacio? Siempre esperaba que me notaran. No lo hicieron. Fui aceptada en la UC Berkeley con una beca parcial. Mamá lo mencionó de pasada a los vecinos después de preguntarles si habían visto el vídeo de inicio de Sierra. Pero el abuelo me llevó a cenar un bistec, solo nosotros dos. Brindó con sidra de manzana y dijo, no estás siguiendo los pasos de nadie, estás dejando los tuyos propios. No lloré entonces, pero recuerdo haber apretado ese vaso más de lo necesario, como si, al apretarlo lo suficiente, las palabras durarían más. Me fui a la universidad con 2 bolsos, un portátil de segunda mano y un corazón partido por la mitad, una mitad llena de esperanza, la otra llena de todo lo que nunca había dicho en voz alta. El abuelo Walter falleció a principios de la primavera de mi primer año de universidad. Mientras dormía. Sin previo aviso, sin despedidas. Me enteré por un mensaje de voz. La voz de mamá estaba temblorosa pero no rota. Se fue, Evelyn. Pensé que debería saberlo. El funeral fue pequeño, respetuoso. Sierra llevaba un vestido negro de marca y no se manchó el rímel ni una sola vez. Mark revoloteaba como de costumbre, 2 pasos detrás, la boca apretada, los ojos buscando aprobación. Después del servicio, nos reunimos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. El aire olía a cera para muebles y a alfombra vieja. Me senté en un extremo de la mesa de conferencias, sin saber si debía estar allí. A mi hija, Elaine, leyó el abogado, le dejo $50,000. Mamá sonrió, incluso derramó una pequeña lágrima, apretando la mano de papá. A mi nieta, Sierra Carter, le dejo $300,000. El rostro de Sierra se iluminó como un candelabro. Cariño, le susurró a Mark, por fin podemos abrir la segunda ubicación. Luego se volvió hacia mí, no por curiosidad, sino para confirmar lo que no había recibido. Miré al frente. Y a mi nieta, Evelyn Carter, continuó el abogado, le dejo mi casa en Evergreen, Colorado, incluyendo todo su contenido y la propiedad adyacente. Hubo un momento de silencio. Luego Sierra se rió. No cruelmente, solo divertida, como alguien que ve a un niño ganar un juguete en una máquina de garras. Dios mío, te quedaste con la casa, dijo, prácticamente histérica. Esto es divertidísimo. Mark se rió suavemente a su lado. Oye, tal vez puedas venderla y comprarte un buen auto, si no se cae a pedazos primero. Mamá la reprendió suavemente, pero sus ojos nunca dejaron el rostro radiante de Sierra. Ya habían pasado a otra cosa, hablando de lugares para bodas y maridajes de comida y vino. Me quedé allí, tratando de escuchar la voz del abuelo en las paredes, tratando de creer que lo que me había dejado no era solo lo que quedaba. La casa no valía mucho dinero, pero contenía discos de jazz y tazas de té abolladas, libros con notas en los márgenes, un columpio en el porche que conocía mi peso de memoria. Era el lugar donde había existido plenamente por una vez. Comenzó en la cena, como la mayoría de las cosas en mi familia. Había vuelto a casa para un fin de semana entre exámenes finales. Pollo asado, puré de patatas, velas. La vajilla fina estaba puesta, lo que solo significaba una cosa, Sierra tenía noticias. Efectivamente, esperó al postre. Hemos estado pensando, dijo, haciendo girar su vino como alguien con el doble de su edad y 10 veces más importancia, ahora que nos estamos enfocando en el crecimiento de la cafetería, tendría sentido que Mark y yo nos mudáramos a Evergreen. Me detuve, el tenedor a medio camino de mi boca. Estaba hablando de la casa del abuelo. Mi casa. Abrí la boca, pero mamá habló primero. Cariño, es el momento perfecto. Estás en la universidad la mayor parte del año, y Sierra y Mark realmente podrían usar el espacio. Esperaba el resto, la pregunta de cortesía. Pero no llegó nada. Papá asintió. Son responsables. Cuidarán de ella. Y por supuesto, añadió Sierra, dejando su vaso con un cuidado teatral, somos familia.
No estarás pensando seriamente en cobrarnos el alquiler, ¿verdad? La habitación se rió. Yo no lo hice. Había hecho los cálculos. Impuestos a la propiedad, mantenimiento, servicios públicos. La casa podría ser mía en el papel, pero vivir en ella, o incluso mantenerla, tenía un costo. Pensaba alquilarla, dije en voz baja. El silencio fue rápido y cortante. Mamá suspiró como lo hacía cuando traía algo menos que una cariño, ¿por qué dejar que extraños entren en el espacio del abuelo? La familia es lo primero. Mark de repente se interesó en sus patatas. Sierra sonrió, no a mí, sino más allá de mí, como si yo ya ni siquiera fuera parte de la discusión. Esa noche, me quedé despierta en mi cama de la infancia, escuchando el familiar chirrido de las tuberías, preguntándome cómo algo podía ser legalmente mío pero emocionalmente inaccesible. Podría haber dicho que no. Podría haberles dicho que buscaran su propio lugar. ¿Pero qué habría cambiado? No me habrían escuchado. Nunca lo habían hecho. Me lancé al trabajo como si eso pudiera salvarme. Café del campus de 6 a 10, 3 clases, 2 laboratorios, asistente de biblioteca hasta la medianoche. Me salté la comida para llevar. Me salté los cumpleaños. Vendí libros de texto viejos en línea. Y cada vez que pensaba en rendirme, me imaginaba al sol con mi familia en San Bartolomé. A principios de noviembre, Sierra me envió un mensaje. Estamos finalizando las reservas. Necesito tu parte hoy para cerrar todo. Le transferí $3.000 esa tarde, hasta el último centavo que tenía. Valió la pena. Incluso me permití mirar trajes de baño en línea, encontré un sencillo traje de baño azul marino de una pieza en oferta. Lisa, mi compañera de cuarto, me prestó su maleta, la buena con ruedas que funcionaban. Para cuando llegó el 23 de diciembre, ya estaba lista, animada. Pero algo andaba mal en cuanto entré al vestíbulo de mis padres. Las luces estaban encendidas, pero el aire parecía vacilante. La cena fue silenciosa. Sierra y Mark llegaron tarde, sus abrigos aún olían a folletos de viaje, bronceado falso, pino falso, calor falso. Cuando nos sentamos, mamá pasó los panecillos como si fuera una noche más. Luego Sierra se aclaró la garganta. Necesitamos hablar, dijo. Mark no levantó la vista. Papá suspiró como si hubiera estado practicando. La cafetería no va bien, comenzó Sierra. Los márgenes son más ajustados de lo que esperábamos. Así que, después de discutirlo, todos acordamos que deberías retirarte de este viaje. Mi tenedor se detuvo en el aire. Pero yo pagué. Sí, dijo, con la misma sonrisa que usó cuando perdí la elección de presidenta de clase en 9º grado, y eso realmente ayudó a cubrir los depósitos. Gracias. Parpadeé. ¿Usaron mi dinero? Todavía es para el viaje, dijo, y tendrás la casa para ti sola, un poco de paz y tranquilidad, para ponerte al día con tu lectura. Mamá me tocó el brazo, como si eso lo hiciera generoso. La familia es ser flexible, Evelyn. ¿Era todavía una familia si yo era la única a la que se le pedía que cediera? Nadie dijo una palabra más, ni sobre el dinero, ni sobre mí. Después de la cena, Sierra subió a empacar. Me quedé en la mesa, mirando cómo se consumían las velas, la cera goteando como algo que intenta no llorar. En la mañana de Navidad, sonreí. Estaba de pie en el porche, el abrigo abotonado, la maleta a mi lado. Estaban cargando sus equipajes en 2 todoterrenos negros. Etiquetas con monograma a juego. Gafas de sol nuevas. El tipo de dinero que no olvida parecer caro. Tienes las llaves, ¿verdad?, llamó mamá. Asentí. Riega las plantas, revisa el correo. Y apaga las luces del porche antes de acostarte, añadió papá. Sierra se asomó por la ventana. Enviaremos fotos. No te sientas excluida. Se rió como si hubiera contado un chiste. Sonreí y saludé. No miraron hacia atrás. En cuanto los todoterrenos doblaron la esquina, entré. No la casa de mis padres. Mi casa. Evergreen estaba inmóvil. La nieve caía en copos suaves y lentos. Adentro, el aire era cálido pero falso.
Las cosas de Sierra estaban por todas partes, abrigos de marca en el armario del abuelo, el kit de afeitado de Mark en el lavabo del baño. Su foto de boda estaba donde solía estar el tablero de ajedrez del abuelo. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el silencio volviera a la habitación. Luego me moví. Empecé en el dormitorio. Puse la ropa, los zapatos, los productos para el cuidado de la piel en cajas. Luego, la cocina, cafetera expreso, aceites de oliva importados, sus tazas de compromiso. No tiré nada. No rompí un solo vaso. Simplemente los quité uno por uno, como alguien que desinvita a huéspedes que se han quedado demasiado tiempo. En el estudio del abuelo, encontré un cajón que no había abierto en años. Dentro, una vieja foto, él y yo en el lago, las líneas de pesca enredadas, los dos riendo como si el mundo no existiera fuera de ese bote. En la parte de atrás, con su letra, para Evelyn. Los silenciosos siempre regresan más fuertes. Coloqué la foto sobre la chimenea donde una vez estuvo colgada. Luego llamé a una empresa de mudanzas, pagué el triple por un trabajo de vacaciones. Vinieron, sin hacer preguntas. Al atardecer, todo estaba empacado y se había ido. Último paso, el cerrajero. Era un hombre mayor de cabello entrecano y ojos amables. ¿Navidad difícil?, preguntó. Sonreí. Solo muy atrasada. Reemplazó cada cerradura. Cuando terminó, me entregó las llaves nuevas. No celebré. No llamé a nadie. Simplemente me senté en el viejo sillón del abuelo, me envolví en la colcha que guardaba cerca de la chimenea y escuché el crujido del suelo asentarse bajo mi único peso. El primer mensaje llegó a las 9:12 de la mañana. Luego otros 5. Luego 10. Luego 50. Al mediodía, mi teléfono vibraba sin parar. Mamá, papá, Sierra, incluso Mark. Mamá, Evelyn, ¿qué está pasando? Todo se ha ido. Por favor, dime que es un malentendido. Has ido demasiado lejos. Sierra, ¿hablas en serio? No tenías ningún derecho. ¿Qué demonios hiciste con nuestras cosas? Mark, bueno, las cerraduras ya no giran. ¿Las cambiaste? No puedes simplemente desalojar a tu familia. Cada mensaje zumbaba como un insecto bajo un vaso, pero no respondí. No al principio. Al anochecer, mi registro de llamadas mostraba 83 llamadas perdidas. La última decía mamá. La cogí. No esperó a saludar. Evelyn, ¿qué te pasa? La voz de papá surgió del fondo. Cambiaste las cerraduras sin siquiera avisarnos. Me senté con las piernas cruzadas en el sillón del abuelo, sosteniendo el teléfono en una mano, firme. Déjenme hablar, dije. Se callaron, tal vez por sorpresa. Solo esta vez, añadí, déjenme terminar una frase. Nadie habló. Ustedes tomaron mi dinero, dije. $3.000 que gané limpiando pisos y organizando libros. Lo usaron para comprar cócteles en el Caribe. Dejaron que Sierra y Mark vivieran en mi casa sin pagar alquiler sin preguntar. Tomaron decisiones sobre mi vida como si yo no estuviera en la habitación, como si nunca lo hubiera estado. Hice una pausa. Y cuando finalmente dije que no, ni siquiera en voz alta, solo con la acción, actúan como si hubiera prendido fuego al árbol genealógico. Mamá empezó a interrumpirme. Eso no es. No. Déjame terminar. Respiré hondo una vez, contuve el aliento. Siempre dijeron que la familia era sacrificio, pero yo era la única a quien siempre se le pedía que renunciara a algo. Ellos pueden quedarse con ustedes, o valerse por sí mismos como adultos. ¿Pero la casa? Fue el regalo del abuelo, y por primera vez en mi vida, me quedo con algo que es mío. El silencio que siguió fue lo más verdadero que jamás habíamos compartido. Espero que estés orgullosa de ti misma, dijo papá finalmente, su voz seca y fría. Miré la foto enmarcada sobre la chimenea. El abuelo en el barco, un brazo alrededor de mi hombro. Creo que alguien lo estaría. Colgué. Luego apagué mi teléfono, dejé que la habitación volviera a quedar en silencio. No vacía. Solo finalmente mía. Eso fue hace un año. Ahora estoy en mi último semestre, me graduaré en mayo.
La casa de Evergreen ya no es una reliquia. Es un alquiler. Contraté a una administradora de propiedades. Una maestra jubilada y su esposo viven allí ahora con su Golden Retriever y su huerto de hierbas. A veces envían postales. El alquiler cubre los impuestos y el seguro, con suficiente sobra para construir algunos ahorros, algo que nadie me enseñó pero que el abuelo probablemente esperaba que aprendiera. La cafetería de Sierra cerró hace 6 meses. Ella culpó a la economía, luego a la ubicación, luego a las malas asociaciones. Ella y Mark se mudaron de nuevo a casa de mis padres, según la última vez que supe, a la habitación de invitados que solía ser mía. Intentaron llamar una vez, tal vez 2. Mamá envió un largo correo electrónico sobre la reconstrucción de puentes. Papá reenvió un meme sobre el perdón. Sierra publicó una foto con la leyenda: algunas personas simplemente no entienden lo que significa la familia. No respondí. No tengo que justificarme, ya no. Algunas noches, cuando la ciudad está en silencio y mi ventana está lo suficientemente abierta como para escuchar el viento, pienso en la casa del abuelo. En el sonido que hacía el columpio del porche cuando nos sentábamos demasiado rápido. En cómo sus discos de jazz crepitaban antes de la primera nota. En el momento en que me di cuenta de que él nunca me llamó menos de lo que era. Solo me llamó Evelyn. No la silenciosa. No la hermana de Sierra. Solo yo. No sé si alguna vez entenderán por qué hice lo que hice. No sé si siquiera creen que me hirieron. Pero sé esto: no necesité su permiso para reclamar mi espacio. No necesité sus disculpas para reclamar mi voz. Y no necesito su amor para saber que valgo algo. Sobre mi escritorio, tengo la foto, la del abuelo y yo en el lago, con las cañas de pescar enredadas y todo. En la parte de atrás, escribí con mi propia letra: siempre aquí. Siempre silenciosa. Siempre mía. No me vengué. Recuperé lo que era mío. Y eso fue suficiente. Si el silencio alguna vez fue la única forma de ser escuchada, solo deje un punto. Alguien como usted lo entenderá.